Cruz, ella es escritora y pintora. Bienvenida. Buenos días, gracias por venir con nosotros. Y bueno, ya lo decíamos, tuviste un rotundo éxito en Querétaro, ahora vas a tener un rotundo éxito también en la Ciudad de México. Y me gustaría que empezáramos a hablar acerca de esta exposición por el nombre. ¿Qué es Women's Pop Wear? ¿Por qué decides ponerle así? Mira, retomo el término de empowerment, que es un término que se utilizó en la Conferencia Mundial de las Mujeres en 1995 y que hace justo un llamado de atención e hincapié en la importancia del empoderamiento femenino ante todas las circunstancias que seguimos viviendo a nivel mundial. Aunado a esto, pues yo soy prácticamente hija de la cultura pop. Entonces crecí bombardeada por esta, ¿cómo se dice?, explosión de color, de como nuevos sonidos, y retomo eso y también retomo el pop de lo popular del arte, ¿no? Porque creo que el arte no debe ser elitista y en esta época algo de lo popular es el pixel y los colores también, lo digital, entonces trato de plasmar eso en este estilo que estoy presentando en Women Pop Wear. Ahora, eso como en la parte del término. El concepto pues surge también de refrescar la memoria colectiva trayendo a siglo XXI a mujeres que han marcado nuestra historia. Entre ellas puede ser la Corregidora, la Malinche, pero también mujeres que a veces desde el anonimato pues hacen una lucha día a día, ¿no?, para posicionar a la mujer. Digo, porque es muy importante, como bien lo dices, mundialmente el tema del empoderamiento de la mujer es básico, ¿no? A todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel social, y creo que el plantear piezas tan interesantes, tan coloridas, tan accesibles, pues incluso para las nuevas generaciones que o sea, digamos que el ideal sería que las nuevas generaciones crezcan y que esto sea algo orgánico y natural, no tengamos que hacer tanto hincapié en el empoderamiento, sino que simplemente sea como es ahora la sociedad, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, no se puede negar, digo, lo vemos aquí, ¿no? Ya tenemos mujeres con presencia en los medios, con presencia en muchos lugares, pero no se puede negar, pues, la violencia que se sigue viviendo, los salarios que siguen siendo inferiores, o sea, es una realidad. Ahora sí que yo no me considero feminista en el entendido de lo contrario al machismo, porque tampoco se trata de decir la mujer es más que el hombre, no, sino es un llamar la atención e invitar sobre todo a la reflexión y a que las nuevas generaciones sepan que lo femenino ha sido y es parte de nuestra historia y de nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo que todos crecimos con una mamá ejemplar, con una persona, siempre hay una mujer importante en nuestras vidas y es como poner ese foquito de atención y sobre todo invitar a reflexionar. Claro, oye, y me encanta que además es una manera como bien fácil de digerir el tema, no solamente por las pinturas, por los colores, sino por el discurso que lo haces de una manera muy amable. Ahora, platícanos acerca de qué utilizas para pintar, por ejemplo. ¿Con qué pintas? Mira, esa es otra parte. Me gusta utilizar materiales que están al alcance de todos. Un poco para decir que el arte tiene que ver más con la creatividad que con el soporte, ¿no? O sea, si tú eres creativo, utilizo a veces unicel y bolígrafos, utilizo plumines, me encantan las tintas por los colores. También he trabajado con otro tipo de materiales, pero para esto me gusta hacer papeles, cartulinas. Yo soy como niña chiquita. Como lo común que puedes encontrar, ¿no? Sí. En una papelería, a lo mejor. Hay que ser recursivo en la vida. Oye, ¿cuál es el tiempo en el que vamos a poder disfrutar de esta exposición y en dónde? Sí, mira, vamos a estar 2 meses, va a estar en el interior del Metro Pino Suárez, en el área conocida como Los Nichos, a partir del 9 de agosto al 9 de octubre, así es que no hay pretexto. Exacto. Para que se tengan 2 minutos de su trayecto y puedan conocer esta propuesta. Oye, ¿y cuánto tiempo te tardaste en poderlo, en generar todo el proceso creativo y poderlo culminar ya de esta manera realizado como lo vamos a poder ver en la estación? Aproximadamente fue como 1 año a raíz de clases de dibujo que tomé en San Carlos y como de sumar todo el conocimiento, porque lleva la parte de investigación histórica, lleva la parte creativa y pues poder conjuntarlo fue más o menos 1 año de proceso creativo. de proceso creativo. Bastante. Yadira, muchísimas gracias. Gracias, Yadira. La verdad es que felicidades porque el que tu obra esté expuesta en un espacio tan visible, tan de tránsito, es maravilloso.
Muchas Y no, pues gracias. ahora sí que se las dejo, Qué bello. ya el público. Cuídenmela. Se las dejo, sus comentarios son los que nos hacen crecer a nosotros. Muchas gracias. por el Gracias, espacio. Yadira. Y fíjate que, pues ahí en casa retomo algo que dijo Yadira, siempre ha habido una mujer importante en nuestra vida. Yo cuando era niño, todas mis heroínas eran mujeres, la Mujer Maravilla, la Mujer Araña, She-Ra y demás.